8:42 de la tarde, 7:42 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La semana pasada, Domingo Rayo, repasábamos las particularidades de la economía china, nos centrábamos en su mercado inmobiliario a propósito de la bajada de tipos por sorpresa en el país, y creo que también es muy interesante que dediquemos hoy unos minutos a lo que sucede en España, donde la fiebre del ladrillo pues podría estar o parece estar avanzando hacia un punto de inflexión. Hablamos de quizá un freno en los precios, pero claro, hipotecas mucho más altas. Y vamos a aportar un par de datos más. Los jóvenes en España se independizan a los 30 años, 3 años más tarde que la media europea, pero es que el 65% de las personas de entre 15 y 34 años vive aún con sus padres. El dato se agrava todavía más si hablamos de viviendas en propiedad. Por ejemplo, el número de menores de 35 años que tienen una vivienda propia se ha desplomado en los últimos años. Nosotros hemos hablado con varios jóvenes. Les hemos preguntado por su situación particular y nos han expresado sus dudas. Vamos a escuchar su testimonio y ahora lo comentamos. El principal problema, pues, es el ahorro. Muchos no tienen ese ahorro de entrada que te pide el banco para que lo demás te lo puedan financiar. Y hay muchos también jóvenes que viven de alquiler y es casi imposible tener ese ahorro, a no ser que vivas con tus padres y ahorres casi todo tu sueldo para tener una entrada. Creo que los principales problemas, principalmente creo que es el encontrar un trabajo con el sueldo necesario para poder adquirir esa vivienda. Los sueldos creo que hoy en día no dan para tanto y encontrar un buen trabajo con un buen sueldo es muy complicado. Te ponen muchas pegas, ya sé que te piden requisitos casi imposibles o te piden una experiencia previa que si eres joven pues obviamente no vas a tener. Pero eso, principalmente el trabajo que hay, los tipos de trabajo que hay y el presupuesto que te da con los trabajos. El principal problema creo que es lo difícil que es conseguir ahorros, sobre todo con lo mal pagado que está todo. Además de lo poco estable que es. Es muy difícil encontrar un trabajo con el que puedas hacer frente a una hipoteca. Y si a eso le sumas que estando de alquiler es casi imposible ahorrar, pues más difícil aún. Rayo, ¿qué les decimos? A ver, yo creo que en general han hecho un buen diagnóstico de cuáles son los problemas. El problema para acceder a una vivienda, evidentemente, es la capacidad de hipotecarse por una suficiente cantidad de dinero como para comprar la vivienda, porque podría haber una alternativa y es que no fuera interesante hipotecarse y que se prefiriera vivir de alquiler. Lo que pasa que quien consigue hipotecarse generalmente puede acceder a cuotas de hipoteca más bajas que el alquiler y, por tanto, salvo que sea una persona que vaya a desplazarse mucho y no quiere hacer una inversión en un inmovilizado no demasiado líquido como es la vivienda, en general sí interesa hipotecarse para comprar. Pero claro, para hipotecarse para comprar necesitas efectivamente una cantidad de ahorro inicial que en general los jóvenes no tienen y a su vez unos ingresos más o menos regulares que muchos jóvenes tampoco tienen. Y todo esto, claro, se agrava por el hecho de que los precios de la vivienda suben y suben, con lo cual la entrada inicial también se incrementa. Entonces ese es el problema fundamental, es el problema de cómo acceder a una vivienda, incluso cómo patrimonializarse en nuestro país, porque nuestro país es un país que normalmente las familias han amasado un patrimonio a través de la vivienda. Y es verdad que, como comentabais, los jóvenes no es que estén accediendo a la propiedad y todavía no hayan pagado mucha hipoteca y en el futuro vayan a tener un patrimonio similar al de las generaciones adultas actuales. No, es que vemos que las tasas de propiedad de vivienda entre los jóvenes se han desplomado prácticamente a la mitad en los últimos años. Por tanto, hay que solucionar, por un lado, el problema de la capacidad de ahorro inicial, por otro, el de la regularidad de ingresos y, por último, que en cierto modo condiciona a los demás, el de los altos precios de la vivienda. No hay que solucionar el problema de la entrada suprimiéndola. Esto es muy importante entenderlo. Sí. Porque uno podría decir, bueno, pues si los jóvenes no tienen ahorro, que se les dé una hipoteca por el 100% del valor de la vivienda y se acabó. No, eso es muy peligroso, está en parte del origen de la anterior burbuja inmobiliaria, porque al final, si a mí me dan una hipoteca
que además admite dación en pago y yo no tengo que aportar nada de mi propio ahorro, pues me meteré en comprar cualquier vivienda a prácticamente cualquier precio. Y eso, ya digo, es muy peligroso y muy distorsionador. Hay que meter algo del propio ahorro para asumir algo del riesgo que implica lo que en última instancia no deja de ser una inversión. Ahora, manteniendo la necesidad de entrada, pues no estrangular financieramente a los jóvenes, ya sea vía impuestos o ya sea vía inestabilidad laboral y por tanto incapacidad para alquilar, y sobre todo abaratar la vivienda para que los alquileres también se abaraten y por tanto haya más margen para ahorrar. Y la única forma, bueno, hay dos formas de abaratar la vivienda. Una es indeseable, que es reprimir la demanda, es decir, que la gente no quiera vivir en una ciudad, que huya de la ciudad o que no se le permita trasladarse a vivir a una ciudad y por tanto si no hay demanda de vivienda, ni en compraventa ni en alquiler, pues los precios bajan. U otra, que es la deseable, que no siempre es posible, pero en ciudades como Madrid clarísimamente es posible y por tanto si no se hace es por falta de voluntad política, que es aumentar la oferta. Y la oferta está contingentada porque políticamente nuestros gobernantes han decidido que el suelo que sale en régimen urbanizable en el que se pueda construir pues ha de estar limitado, pues probablemente para que los ayuntamientos puedan especular con el valor del suelo. Cuanto más alto es el suelo y dado que se quedan un porcentaje de cualquier promoción, más ingresos en especie obtienen, y también quizá para proteger a las clases propietarias españolas que, si como decíamos antes, el principal activo que tienen es la vivienda, pues a lo mejor tampoco los españoles propietarios quieren que baje el precio de la vivienda, y eso los políticos lo anticipan y por tanto tampoco sacan demasiado suelo en oferta para que se pueda construir mucho y puedan bajar los precios. Domingo, tu análisis. Sí, es parecido. A ver, Juan Ramón se ha centrado más en la cuestión de la vivienda, ¿no? Digamos que cuando pensamos por qué los jóvenes acceden poco o tienen problemas de acceso a la vivienda, uno puede ser eso, el precio, y evidentemente la política inmobiliaria que se ha seguido en España, yo diría que casi en el último medio siglo, pues no ha ayudado en nada, y el centro de las grandes ciudades, que además es donde más quieren vivir los jóvenes, también por una cuestión de oportunidades laborales y por otros aspectos, pues está es prácticamente imposible, o prácticamente imposible no, pero es muy complicado sacar nueva vivienda, y ya no hablo solo de nuevas promociones o de nuevos edificios o de hacer un rascacielos en mitad de Madrid, que a lo mejor un día nos deberíamos plantear si tiene sentido que Madrid esté fosilizada, o Madrid y Barcelona, vamos, las grandes ciudades, sí, sino incluso poner en el mercado muchos edificios abandonados o semiabandonados o que podrían reformarse. Es muy complicado reformar una vivienda en Madrid, es muy complicado darle un nuevo uso a un edificio que a lo mejor pues cambiar incluso a, por ejemplo, bajos locales comerciales que a lo mejor ahora mismo están vacíos y podría pensarse, oye, pues ¿por qué no le damos un cambio de uso? Todo eso es muy complejo, ¿no? Entonces, en esa parte estoy bastante de acuerdo con Juan Ramón. Y luego está la otra parte que es, además de que la vivienda está cara y que no hay demasiado, y sobre todo en el centro de las grandes ciudades, la parte del mercado laboral, la parte de la disponibilidad de dinero por parte de los jóvenes, tanto para pagar las cuotas de la hipoteca como para ahorrar esa entrada. Y ahí, pues sí, el mercado laboral español es completamente disfuncional, es un mercado laboral absurdo en el que los trabajadores y los empresarios se miran con constante desconfianza unos a otros. El trabajador siente que su único objetivo es ser fijo y que una vez que sea fijo ya puede descansar, por así decirlo, ya puede estar tranquilo, porque entonces ya su puesto de trabajo no corre peligro porque le sale tan caro al empresario que siempre habrá otro que pague. ¿Y quién es ese que paga? Pues el temporal, que es lo que normalmente se destruye en España. El temporal textual o el temporal que hemos conocido, y también vamos a ver cómo afecta eso tras la nueva reforma laboral a esos nuevos fijos temporales que hemos estado viendo. Y bueno, digamos que, pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro, cómo va afectando la reforma laboral y si verdaderamente cumple los objetivos de la ministra de hacer más de conseguir un empleo más indefinido. Pero hasta ahora lo que hemos estado viendo es que esa temporalidad que era de la que tiraban las empresas españolas como una flexibilidad imprescindible, eso lo hacen todas las empresas del mundo. Todas las empresas del mundo están sometidas a una constante imprevisibilidad, a un entorno que no pueden controlar,
y necesitan flexibilidad, también flexibilidad laboral. Entonces, si tú se la prohíbes vía costes del despido, pues lo que hacen es tirar de una reserva de temporales o de subcontrataciones o diversas fórmulas que básicamente es que la empresa dice, pues un 20, un 25, un 30, un 35% de mi fuerza laboral yo tengo que poder disponer porque se me pueden caer contratos con un cliente, puedo tener caídas de facturación o puedo tener un pico para el que necesito contratar puntualmente y luego pues ya una vez que pase ese pico ya no necesito a esos trabajadores. Entonces en España las empresas han tirado de ese esquema de temporalidad y fundamentalmente eso ha perjudicado a los jóvenes que han visto como a lo mejor si estaban en una empresa eran más productivos o tenían mejor actitud o su jefe confiaba más en ellos que frente a otros trabajadores, pero en el momento en que había que hacer un ajuste se prescindía de los jóvenes porque ellos eran temporales, mientras que esos otros trabajadores que a lo mejor no eran tan necesarios o eran menos productivos, eran fijos. Esto es nefasto para los jóvenes, pero también para la empresa, que se quedan trabajadores menos productivos. Entonces yo ahí, respecto a los jóvenes, la única pregunta que yo haría es ¿cuántos jóvenes españoles estarían dispuestos a cambiar este estado de las cosas? Porque digamos en la queja sobre que eso es injusto y que no es normal este tipo de relaciones laborales que son profundamente disfuncionales en el sentido último de para qué trabajamos y cómo se organizan las empresas, sí que podemos estar de acuerdo, pero luego en las medidas no. A mí me da la sensación de que buena parte de los jóvenes españoles lo que les gustaría es poder acceder ellos a ese estatus de fijo, de ahora a mí ya no me echan pase lo que pase, y no preguntarnos si tiene algún sentido este esquema de relaciones laborales tan absurdo, y que en muchos países del norte de Europa, de los que nos fijamos, pues no está vigente. Es decir, a mí el modelo, por ejemplo, el modelo danés, un país que se utiliza mucho como referencia, el modelo austriaco con la famosa mochila, que son básicamente modelos en los que hay muchísima flexibilidad a las empresas para organizarse, y luego, si acaso ese estado de bienestar que tanto nos gusta aquí, lo que hace es proteger al trabajador si se queda sin empleo o trata de buscarle una salida, pero no coarta a las empresas, ¿no? Y sin embargo es un tipo de modelo que aquí en España, cuando se planteó, por ejemplo, con el contrato único, no tuvo ningún éxito. Y solo un apunte más desde el punto de vista estadístico, ¿no? Me pongo aquí un poco viejuno, un poco aquí abuelo cebolleta, no. Pero hay un aspecto que sí que es importante desde el punto de vista estadístico. Cuando decimos, no, es que ahora el número de jóvenes con 30 años que se ha ido de su casa es mucho menor que hace 25, 30 o 35 años. Desde un punto de vista estadístico, cuidado con las comparaciones. La comparación debería ser a qué edad se iban los jóvenes de casa antes, en función de a qué edad empezaban a trabajar y a qué edad lo hacen ahora. Es decir, yo soy un ejemplo, me pongo en primera persona, yo no empecé a trabajar cuando empezó a trabajar mi padre, ni empecé a trabajar a la edad que empezó a trabajar mi abuelo. Eso es cierto. Entonces, claro, si mi abuelo con 15 o 16 años ya estaba trabajando y con 25 se compraba una casa, habían pasado 10 años desde el momento en que empezó a trabajar hasta el momento en que se compró una casa. Si yo empiezo a trabajar con 25 años, y no es algo demasiado extraño, sobre todo trabajos ya más o menos reales, digamos, trabajos que ya no sean becas o prácticas mientras que compatibilizo con estudios. Pues si yo empiezo a trabajar con 25 años, pues claro, mi horizonte de comprarme una casa, si me quiero equiparar o si quiero hacer la comparación con la de mi abuelo, tendrán que ser los 35, no los 25. Entonces, no digo esto que los problemas de los jóvenes se reduzcan a una trampa estadística. No. Como digo, en el mercado laboral... Pero hay que tener en cuenta, eso es el contexto. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque si no nos estaríamos haciendo trampas. Eso y los verdad. jóvenes ahora empiezan a trabajar mucho más tarde y a la hora de hacer comparaciones frente a 3, 4 o 5 décadas antes, pues deberíamos tener en cuenta ese factor. Eso es verdad. Un dato relacionado con este asunto también, que tiene que ver con la creación de empleo. El ministro Escrivá anticipaba ya ayer, el peor agosto para la evolución del empleo desde el 2019. Bueno, hemos tenido datos también de Eurostat y lo que dicen es que reflejan una caída trimestral del empleo de un 1,1%, equivalente a unos 220.000 puestos de trabajo menos en España. Sí, efectivamente. A ver, aquí se da una circunstancia bastante llamativa, y es que tenemos un ministro, el ministro Escrivá, que siempre saca pecho por ser muy riguroso y por ser muy exquisito en el tratamiento de los datos. Entonces, los datos, pues, son los que son. Y en el caso de julio se destruyó empleo, hubo una caída de la afiliación a la Seguridad Social, y en el caso de agosto
también, según nos ha anticipado el ministro, va a haber una caída muy profunda en la afiliación a la Seguridad Social, rozando las 200.000 personas. Ahora, el ministro no solo niega que estos datos sean para preocuparse, que bueno, podría decir, tampoco alarmemos en exceso, sino que incluso intenta convencernos de que son buenos datos. ¿Y por qué dice que son buenos datos, que muestran la fortaleza del mercado laboral español? Porque afirma, y en esto tiene razón, que los datos hay que desestacionalizarlos, hay que quitarles el componente estacional, porque si no, no podemos comparar adecuadamente si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, no podemos comparar un mes de agosto con un mes de abril, con un mes de octubre, y por tanto, ya digo, hay que quitar ese componente estacional. El problema es que, claro, cuando ya entramos en quitar la estacionalidad, que es lo que hay que hacer y como habría idealmente que presentar los datos, ya no entramos en datos reales, sino en estimaciones de datos reales. Y las estimaciones, pues, pueden ser controvertidas, sobre todo si llevamos varios años donde el componente estacional se ha comportado de manera bastante anormal. La estacionalidad que haya podido haber durante la pandemia no es necesariamente un reflejo de las tendencias actuales en el mercado de trabajo. Con lo cual, el cálculo de la estacionalidad, utilizando los últimos datos, puede estar distorsionado o al menos es más complicado de hacer que habitualmente. Entonces, el ministro, con esta dificultad, que es una dificultad objetiva, nos dice que los datos estimados desestacionalizados no son tan malos, pero nos encontramos con que otras instituciones estiman de otra manera la estacionalidad y, por tanto, los datos desestacionalizados y nos ofrecen datos mucho peores que los que nos presenta el ministro. En el caso del mes de julio, el BBVA Research estimó que, de manera desestacionalizada, se habían destruido 40.000 afiliados a la Seguridad Social. Y ahora Eurostat nos dice que con su modelo de desestacionalización o su cálculo de desestacionalización, entre enero y junio se destruyeron 220.000 empleos. Como mínimo, creo que el ministro nos debe una explicación de a qué se deben estas disparidades tan importantes. Si ya no con BBVA Research, que bueno, podríamos decir es una institución privada y por tanto tampoco tenemos por qué opinar ni entrar a hacer comparaciones, bueno, como mínimo sí con Eurostat. Porque, insisto, si el ministro ahora se va a escudar en que los datos que él tiene desestacionalizados son los buenos y que esos datos muestran fortaleza del mercado laboral español, si ahora nos vamos a basar no en datos reales sino en estimaciones, que, bueno, está bien, si tenemos otras estimaciones que como mínimo merecen la misma credibilidad que las que hace el Ministerio de Seguridad Social, que apuntan en una dirección muy distinta a la del Ministerio, como mínimo hay que explicar por qué y justificarlo mucho, porque si no podemos pensar que nos están intentando manipular. Domingo, vamos mal de tiempo, muy brevemente. Un poco optimista, igual Rayo, ¿no? Esperando explicaciones del ministro Escrivá. No, pero es muy importante que precisamente el ministro que más reclama que seamos rigurosos todos sea el más transparente a la hora de explicar estos datos. Porque precisamente, claro, o sea, el ministro además prácticamente en todas las entrevistas que hace acusa a los periodistas, a otras instituciones, al Banco de España, hablaba hace poco de los listillos. Es como, hombre, precisamente tú que pides tanto rigor tendrás que ser el primero que explique por qué esa diferencia frente a instituciones que, digo yo que el ministro no querrá desacreditar a Eurostat y tampoco debería BBVA Research, que al final, bueno, son sus antiguos compañeros, y debería darnos una explicación muy digamos muy clara de por qué, además, algo que no se ha hecho nunca, porque tradicionalmente en España sí se dan los términos de los datos desestacionalizados, pero los titulares, las notas de prensa se centraban en los datos reales. Justo ahora tenemos que cambiar ese formato de información y empezar a fijarnos en unos términos desestacionalizados que justo ahora, cuando nos tenemos que fijar en ellos, es cuando más discrepancia hay frente a los que están marcando otras instituciones. Pues a ver si tenemos suerte y, oye, para el lunes tenemos esas explicaciones y las podemos comentar en nuestra tertulia económica. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Domingo Soriano, gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta el lunes.